Hello, I am Carolina Chavez, teacher of Humanities, Spanish and Language and Literature at the Institución Educativa Técnica Industrial de Turbana. Turbana is a town near the city of Cartagena. It's a public school with more than 600 students of middle and high school. I have 6, 7, 8, and 10th grade with a student between 11 and 16 years old. And this year, our number of students grew so much, and 10th graders have their classes in a computer room. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias, me alegro. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a trabajar comprensión lectora. Entonces, vamos a empezar leyendo los objetivos de la clase. ¿Quién, por favor, me colabora con el primer objetivo? Eunice. Identificó el tipo de texto de la muñeca negra, sus características y elementos lingüísticos. Muchas gracias. ¿Quién me lee el segundo objetivo? Mayra. Puedo deducir referentes sociales, culturales o ideológicos. Presenten las voces que hablan en la muñeca negra y argumento mi posición al respecto. Muchísimas gracias, Mayra. Vamos a trabajar hoy con este texto. ¿Se llama cómo? La muñeca negra. Ahí tenemos la autora de este texto, es Mary Grueso Romero. Mary Grueso Romero es una escritora del Pacífico colombiano. Es una mujer negra, es docente, ya está jubilada y escribe poesía y escribe cuentos. Esto es un cuento. Entonces yo quisiera, antes de entrar a detenernos en el texto, hacer nuestros ejercicios de comprensión lectora, quisiera que hiciéramos un repaso general sobre algo que ya ustedes como estudiantes de 10º grado conocen muy bien, que son los géneros literarios. ¿Quién? Bueno, no, vamos a hacer una participación equitativa. Yamilep, recuérdame, Yamilep, ¿cuáles son los géneros literarios? Narrativo. ¿Cuál otro? Dramático. Y lírico. Esos son los 3 géneros, ¿qué? Literarios. Muchas gracias, Yamilep. Ahora bien, los géneros literarios agrupan una serie de textos con unas características especiales, ¿cierto? Rosaura, ¿dónde está Rosaura? Rosaura, el texto narrativo, que es el texto que más solemos trabajar en las aulas, ¿qué tipo de textos tiene el género narrativo? Recuérdame. Por lo menos 2, así, que te recuerdes ahora. El cuento, lo que vamos a trabajar hoy es un cuento. ¿Qué otro? La fábula. Muchísimas gracias. Ok, eso es el género narrativo. Tenemos el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, ¿cierto? Todos son textos narrativos que se caracterizan. Jessica, ¿dónde está? Jessica, ¿cuál es esa característica que a mí me permite decir, este es un texto narrativo? ¿Qué es lo que predomina en cuanto a la estructura? ¿Están escritos de qué forma? El narrativo. En párrafos. En párrafos. Lo que a mí me da la señal inicial de que es un texto narrativo es que está escrito en forma de párrafos. Recordemos que los párrafos empiezan con una mayúscula y terminan en un ¿qué? ¿Cómo termina? En un punto suspensivo. El otro género literario es el lírico. Víctor, Alejandro. Víctor, enúnciame por favor 2 textos líricos que tú recuerdes que ya hemos trabajado. El poema o poesía, ajá. El poema o la poesía están compuestas por estrofas que a su vez están compuestas por versos. Eso que estás diciendo es correcto, pero eso estamos hablando de la estructura del poema. ¿Qué otro texto puede ser lírico?
lo que le da, digamos, la base a lo que tú escuchas en la radio. Tú cuando enciendes la radio, ¿qué escuchas? La música. ¿Y la música está hecha con base en qué? Cada vez que, por ejemplo, Carlos Vives hace una rueda de prensa para lanzar su nuevo trabajo artístico, ¿qué muestra él? O los artistas en un espectáculo cualquiera. ¿Qué traen? ¿Qué traen al público? Canciones. Las canciones son un tipo de texto que pertenece al género ¿qué? Lírico. Están las canciones, está la poesía, está las coplas. ¿Sí recuerdan? Todos esos textos los hemos trabajado, ustedes los vienen trabajando desde la primaria. Y el último género literario, no menos importante, Manuel. ¿Dónde está Manuel? Emanuel, ¿cuál es el que queda? Dramático. Un ejemplo de texto dramático. En la estructura, pensemos en la estructura. Las novelas tienen drama, pero estamos hablando de los géneros literarios. O sea, la estructura de cómo está hecha. ¿Sí? Los guiones. Los guiones están escritos con base en ¿qué? En diálogos. O sea, lo que a mí me permite diferenciar de un texto del género lírico a un texto del género al género narrativo es que está escrito en forma de ¿qué? De diálogos. ¿Recuerdas cuando hicimos el ejercicio con Bodas de Sangre? Que vimos el video de la obra de teatro Bodas de Sangre de Federico García Lorca. ¿Ya lo olvidaron? Ay, esa memoria. Bodas de Sangre es una obra de teatro escrita por un escritor español llamado Federico García Lorca, y nosotros hicimos un ejercicio donde leímos uno de los actos, pero vimos un video donde se representó la obra. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Lo vimos, trajimos el computador, pusimos el PowerPoint, usamos una publicación de YouTube. Por favor, estamos muy jóvenes para tener esa memoria así tan afectada. Continuamos. Vamos a empezar a leer el cuento de Mary Grueso, la muñeca negra. Ustedes tienen allí en sus mesas para que por favor vayamos haciendo la lectura por parejas de este cuento de Mary Grueso. Ahí tenemos ya, en esta portada tenemos dos aspectos a identificar. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto que está acá? El título. Este es el título. Mary Grueso, ¿qué vendría siendo? La autora de ese texto que se llama ¿cómo? La muñeca negra. ¿Qué es un cuento? Si es un cuento, ¿pertenece a qué género? Ya tenemos claro la estructura, la formalidad. Ahora vamos a centrarnos en el texto. Entonces les voy a pedir que por favor estén muy atentos siguiendo la lectura. Vamos a hacer pausas. Al momento de hacer la pausa les voy a dar la palabra porque van a haber preguntas en relación con eso que estamos leyendo. Empecemos. Que era un hombre casado con su mujer. Tuvieron viviendo, hasta que llegaron a tener una hija muy linda, de piel negra, tan brillante que el sol salía para verla y la luna para saludarla. Tenía unos ojos color miel y dientes que parecían pedacitos de carne de coco. Ellos vivían en una casita de palafito en un pueblo del Pacífico, frente al mar, donde el papá, que era pescador, conseguía sacar del mar el sustento diario. Paramos ahí. Hasta ese momento de la narración, ¿qué personajes aparecen? Recordemos, por favor, nuestros acuerdos. Levantemos la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra. Ajá, tenemos personajes. Está la mamá, ¿quién más? ¿Quién más? Papá, mamá.
¿Qué se dice de ellos hasta ese momento? Levantamos la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra. ¿Qué se dice de ellos? El papá era un pescador y... El papá era un pescador. Entonces tenemos ya los personajes y además tenemos algo muy importante de toda narración, tenemos el espacio. ¿En dónde dice allí que vivían? En un lugar... No dice el nombre del pueblo, pero dice que es un pueblo del Pacífico. Entonces ya tenemos personajes, tenemos un espacio. Vamos a seguir con la lectura, pero sí les voy a pedir que levanten la mano y yo me acerco y así vamos teniendo la participación de todo el grupo. Sigamos con la lectura. El tiempo fue pasando y la niña fue creciendo. Cuando ya estuvo más grandecita, la mamá le regalaba las pachas de plátano para que jugara con ellas, como muñecas, ya que las niñas negras no tenían muñecas para jugar. Había que poner la pacha a madurar en hojita de maíz para poderla bautizar. Se colocaba de forma horizontal, se cogía una vasija con agua y se le echaba donde se consideraba que era la cabeza de la muñeca, diciendo las mágicas palabras: María Corcoma, yo te bautizo y yo te coma. Entonces se secaba la cabeza de la muñeca, se pelaba el plátano y se ponía sal en el fogón de leña y después se repartía la muñeca entre las personas que estaban reunidas. De la misma manera se procedía cuando la muñeca era de pan. Era como hacerla con plastilina, solo que en ese caso sí se podía comer. En algunas ocasiones, cuando el día estaba soleado, la niña bajaba las escaleras de palafito de su casa y se iba a mirar cómo las olas chocaban con los manglares a la distancia, o jugaba con los manglares a la distancia, o jugaba con la arena en la playa. Ella recogía muchos caracoles y caballito de mar para estos juegos. Ahí hacemos una pausa. Ahí tenemos una pregunta. ¿En qué personaje se centra el narrador y qué se dice de este? Pueden comentarlo con el compañero con el que están haciendo la lectura. Les doy un minutico para eso, pero para participar, por favor, levanten la voz y yo me acerco. Aquí me pidieron la palabra. Ahí se basaba era en la muñeca. ¿Se basaba en la muñeca? En la muñeca que la niña no, o sea, por allá no jugaba con. ¿El narrador se está centrando en la muñeca? Quien vaya a complementar la respuesta de la compañera, levanta el brazo. El narrador en sí se basa en la niña. ¿Está narrando quién? A la niña. Ajá. Nos está dando detalles de la niña. Así, una idea central. Hasta ese momento, ¿qué nos ha dicho el narrador de la niña? Levanten la mano. Que para jugar con la muñeca a veces se iba a la playa a ver cómo las olas chocaban con los manglares y a buscar caracoles y caballitos de mar. Muchas gracias. Lo que ella está diciendo es importante, porque me está permitiendo darme cuenta de algo. Estamos siguiendo el hilo de la narración, pero hay aspectos que todavía no estamos identificando completamente. Entonces, no pasa nada, para eso es la clase de comprensión lectora. Vamos a seguir leyendo, ustedes tienen el texto ahí, tenemos la presentación en PowerPoint, pero vamos a estar atentos a los detalles. ¿De acuerdo? Sigamos. Un día le dijo a la mamá que quería que le regalara una muñeca de verdad. Mamá, quiero que me regales una muñeca de verdad, pero que sea negra. La mamá abrió al igual que la boca los ojos del tamaño de un plato y no atinaba a decir palabra. Cuando ya se recuperó un poco, le dijo a la niña: ¿de dónde sacas eso? ¿Dónde viste tú una muñeca negra?
Tú siempre me dices muñeca y como soy negra, soy una muñeca negra. Entonces yo creo que han hecho muñecas negras como yo. No, hija, no puedo regalarte una muñeca negra porque nunca la he visto. Y si la hubiese visto, tampoco tengo dinero para comprarla. Pero mamá, yo quiero una muñeca que sea de mi color, que tenga los ojos de chocolate y la piel como un carbón. Hagamos una cosa, hijita. Pedísela duro a Dios, pero ya me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Pedísela de mañanita. Y se la pedí de mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Paramos ahí. La niña le pide una muñeca negra a su mamá. ¿Qué deduces? Supones de la situación económica de la familia. Les voy a dar un minutico, lo dialogan con su compañero de lectura y levantan la mano. A partir de ahora. Quiero verlos dialogando. Se está poniendo muy interesante esto, pero quiero que compartan sus opiniones y sus percepciones. Levante la mano la persona que quiera participar acá. Eran de escasos recursos. ¿Por qué tú supones que la familia era una familia de escasos recursos? Porque cuando la hija le pide la muñeca a la mamá, le dice que no tiene dinero para comprarla. Ajá. Y hace Otra. una expresión. ¿Ah? Y además de eso, la madre hace una expresión ¿Qué expresión? que cuando ella abre los ojos y la boca Ella como dice se sorprende, que abre los ojos como qué. como un plato. ¿Eso qué me indica a mí la autora con eso? ¿Que eso es una expresión de qué? De asombro, de sorpresa. ¿Quién más quiere participar en relación con esa pregunta? Profe, bueno, también si nos damos cuenta, dice que el papá era pescador. Ah. Y por lo tanto podemos deducir que el dinero que él cogía de eso que vendía solamente le podía alcanzar para los gastos básicos de su hogar. Ese aporte me gusta mucho. Todos sus aportes son importantes, pero fíjense que ahí nos está dando Noemí una clave muy importante. Era una persona que vivía de la pesca. Y tú cuando pescas una vez a la semana, sales y pescas todos los días. Y dependiendo de lo que consigas pescar y lo que vendas, eso comes, ¿verdad? Continuamos con la lectura. Ay, se está agotando la batería. Vamos a seguir y ahora lo pongo a cargar. La niña esperó a que su padre regresara a casa luego de su faena de pesca y le dijo: papá, ¿me puedes comprar una muñeca negra como yo? Le dije a mi mamá y no me la compró. Me dijo que se la pidiera a Dios. ¿Cómo que se la pidas a Dios? Si muñeca del cielo no manda a Dios. Busca tu pedazo de trapo y hacé tu muñeca vos. Papá, yo no sé coser, yo no sé hacer muñeca. La niña, muy tristecita, se fue a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de su color. Ahí tenemos otra pregunta. La niña pide una muñeca a su papá. ¿Qué opinan ustedes de la reacción del papá? Hagamos lo mismo. Vamos a conversarlo con el compañero y levantan la mano y yo le doy la palabra. Vamos a darle la palabra a compañeros que no hayan participado antes. Un minutico, conversamos, nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Bueno.
Mayra, pero allá atrás me pidieron la palabra. ¿Quieres participar? ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar a Mayra, a ver quién más anima. ¿Qué opinas tú de la reacción del papá? Yo digo que él se sorprende con que la mamá, él dice que se la pide a Dios, pero Dios le da muñeca. Entonces le da como una opción que la haga de trapo. ¿Crees que el papá está siendo creativo? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Levantamos la mano. Acá. Aquí me doy cuenta que el papá tiene como una reacción no muy buena. ¿Por qué? O sea, él le dice, ¿cómo que se la vas a pedir a Dios si muñeca del cielo no manda él? O sea, más bien él tendría como que apoyarla a ella y ayudarla a hacer la muñeca. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir con la lectura. Cambiemos la página. La mamá, muy preocupada, abrió el baúl donde tenía guardada su poca ropa y empezó a reburujar dentro, a ver qué le podía servir para hacerle una muñeca de trapo a su hija. Al final encontró una falda café oscuro que era lo más parecido al color negro. Y buscó hilo, aguja y tijera y se puso a diseñar una muñeca negra de trapo para su hija. Y elaboró los ojos con 2 botones color café y también le hizo un vestido con el cual vistió a la muñeca. Luego se la entregó a la niña, quien con una sonrisa de oreja a oreja abrazó a su mamá y se la quería comer a besos de gratitud por haberle hecho una muñeca de su color. La niña, subiendo a la muñeca a la altura de su cara, cantaba y danzaba diciendo: mi mamá muy preocupada de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo. Se acabó mi cuento, sea mentira o sea verdad, que se lo lleve el viento a recorrer la mar. Ahí tenemos la imagen, el texto con el que cierra el cuento. La pregunta que les hago en este momento es: ¿cómo tuvo la niña la muñeca? ¿Qué tenía de especial ese juguete? Vamos a conversarlo, así sea medio minuto, con el compañero que tenemos al lado y levantamos el brazo y con mucho gusto les doy la palabra. A ver, ¿qué opinan? Levanten la mano y con mucho gusto les doy la palabra. ¿Quién quiere participar acá? Profe, yo pienso que lo que tenía de especial la muñeca es que era de color negro y como ella quería una muñeca igual a ella porque no había, por eso es lo que tiene especial. Muy bien. Era una muñeca negra como la niña. Eso la hacía especial. ¿Qué otra cosa consideran ustedes que la podía hacer especial? Acá Noemí. La había hecho su mamá. O sea, no es una muñeca que hicieron en una fábrica, es una muñeca que hizo su mamá con material que había. Bien. Ahora les voy a pedir que así ubicados en mesa vamos a hacer un taller de trabajo cooperativo. Vamos a trabajar en equipo. Les voy a entregar la hojita donde están esas 3 preguntas y ustedes con la versión del cuento que tienen ahí en parejas, más esa hojita que les voy a entregar, van a leer estas preguntas, van a conversar con sus compañeros la respuesta, van a escoger quién de ustedes va a socializar la respuesta que acordó el grupo y dentro de 10 minutos yo llamo oralmente para que 2 o 3 grupos nos compartan la respuesta a esas preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Ya les entrego las hojas.
Es una para cada grupo. Se pueden acomodar de tal manera que estén más cómodos, que puedan verse las caras, que puedan tomar sus apuntes. Bueno, ya que hemos tenido tiempo para socializar nuestros puntos de vista, ahora les voy a llamar a dos grupos para que me respondan la primera y la segunda pregunta. Recuerden que una persona va a representar al grupo al momento de participar. Grupo 3. Grupo 3. Dice la primera pregunta. Para ustedes, ¿qué relación existe entre el título del cuento y su contenido? Expliquen su respuesta. Ya que en el texto se habla sobre una niña que es negra y además de eso ella quería una muñeca igual a ella. ¿Se habla de una niña que es negra? Sí. ¿Y? Quería una muñeca igual a ella. Quería una muñeca igual a ella. Esa es una de las, digamos que es la relación más inmediata, ¿cierto? Pero hay muchas más claves sobre todo ese mensaje que está mostrando Mary Grueso a través de su narración. Muchísimas gracias. Otro grupo. Grupo 1. Grupo 1, segunda respuesta. ¿Qué intención tiene el autor al escribir una historia sobre un juguete como esa muñeca? Justifiquen su respuesta usando detalles de la narración. ¿Qué respondieron? La intención que tiene la autora es que a pesar de ser pueblos y humildes también tienen derecho a tener un juguete y más que todo de ser de color negro, más lo puede tener algo más, cosas como racismo. O sea, ¿tú crees, ustedes consideran que la autora Mary Grueso también está sacando a la luz una realidad que tiene que ver con el racismo en nuestro país? Sí. Me gusta mucho esa respuesta porque tiene mucho sentido. Y ahí es donde vamos a llegar. Vamos a seguir trabajando con este texto porque efectivamente, como lo discutíamos ahora mientras pasaba por los grupos cuando ustedes desarrollaban el taller, si vamos a los supermercados, a las juguetería, la mayoría de las muñecas que encontramos, ¿de qué color son? Blancas. Entonces las niñas no tienen, las niñas mestizas, las mujeres como nosotras, negras, no tienen un modelo de identificación porque lo que predomina es el modelo de la estética blanca. Y eso es gran parte del mensaje que transmite Mary Grueso. Entonces, para la próxima clase vamos a seguir trabajando con este texto, vamos a ahondar, vamos a partir de la tercera pregunta, pero también vamos a trabajar lo que tiene que ver con los aspectos lingüísticos, todas esas expresiones populares que utiliza Mary Grueso en el transcurso del cuento. Pero ya para terminar, quiero que ustedes hagan un resumen muy sucinto de lo que hicimos hoy. ¿Qué hicimos hoy en la clase de comprensión lectora? ¿Qué texto leímos? La muñeca negra. ¿Quién escribió ese texto? Mary Grueso. ¿De qué país es Mary Grueso? De Colombia, de la región del Pacífico. Ok. ¿Qué personajes tiene esa narración? ¿En qué espacio se desarrolla? No se nos dice en dónde está, o sea, no se nos dice el nombre del pueblo, pero ¿está en dónde? En el Pacífico colombiano. ¿En qué tiempo? Habla del nacimiento de la niña y luego la niña cuando fue creciendo hasta que pidió la muñeca. Y ahí termina la historia. No sabemos exactamente cuántos años tenía la niña, pero fue en su infancia. ¿A qué género pertenece este texto? Al género literario. ¿Y qué tipo de texto es? Un cuento. Entonces, muchísimas gracias, valoro mucho sus participaciones y continuamos trabajando en la próxima clase, ¿vale? Listo. Un aplauso, hombre.